¿Qué pasó? Recibieron la noticia, supongo del COES, que se iban a quedar sin gas. ¿Qué hiciste? ¿Te desmayaste y luego? Mira, lo primero es, nosotros tenemos que tener, para ser duales, teníamos que asegurar por lo menos 5 horas, durante las 5 horas de punta, tenemos que tener combustible suficiente o un contrato que nos abastezca 15 días durante un mes por las horas de punta. Ustedes, bueno, que se comieron tremendo trabajo que nunca hemos visto antes, ¿no? La gente del centro de control de nosotros, cuando nosotros íbamos a restablecer el servicio, decían, ¿qué tal reto para el centro de control del COES prender 2.800 o 2.500 megas de la nada, de cero? No es fácil, siempre algo pasa en el camino, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Conecta COES, el espacio que hemos creado para compartir conocimiento e información desarrollado en el COES y también para analizar temas de actualidad con invitados muy especiales, como a quien tenemos hoy día. Silvia Jiménez, gerente de gestión de energía de Fénix, ¿no es cierto? Exacto. Qué gusto, bienvenida Silvia. Y gracias César y gracias por esta invitación y por el espacio para compartir opiniones sobre temas tan importantes y relevantes del sector eléctrico. Bueno, hoy día estamos térmicos, por si acaso. Y no se preocupen, al final, quédense hasta el final porque vamos a preguntarle a Silvia cómo le fue con la interrupción del gas natural. Pero empecemos por algo más tranquilo. Silvia, cuéntanos tú, eres gerente de gestión. ¿Qué hace el gerente de gestión de energía en una empresa térmica como Fénix? Bueno, nosotros como gerente de gestión de energía tengo varias áreas a mi cargo. La primera es el área de ventas o área comercial. Incluye la facturación de la empresa. Tenemos también el área regulatoria a cargo de gestión de energía, que es un tema que ahorita esta área está en bastante movimiento por todos los cambios que estamos viendo en los procedimientos, reglamentos, leyes. También tengo el centro de control, que es el muy corto plazo, que coordina con ustedes, con el COES. Y riesgos y largo plazo, que también lo vemos junto con combustibles. O sea, en verdad tengo una variedad de temas dentro del área de gestión de energía. ¿Y a qué hora duermes? Semejante Sí. variedad de funciones. En realidad que sí, es demandante el trabajo, pero bueno, a mí me encantan siempre los retos. Y tú me has visto súper activa, entonces en verdad mi día lo empiezo bien tempranito, con bastante deporte, y creo que me da la energía para continuar durante el resto de día. Qué bueno. Bueno, acá estamos con la chica de la fiesta que no le gustan sacarla a bailar porque Fénix es puramente térmica. Actualmente es puramente térmica, ¿no es cierto? Sí, somos una... Inclusive son acusados de ser opositores a las renovables. ¿Qué nos puedes decir de eso, Silvia? Bueno, la verdad que nosotros ahorita somos un monoactivo, pero todo el crecimiento futuro que estamos planeando hacia el 2030 viene en torno a las renovables. Entonces, nosotros en Fénix ya tenemos un pipeline de proyectos, tanto solares como eólicos. Debes haber visto varios CEPOS, ¿no? En solicitud de aprobación o en otros estados. Sí, estamos apostando por el crecimiento únicamente en energías renovables eólicas y solares para complementarlos con lo que ya tenemos ahorita, que es una central térmica base que nos ayuda muchísimo para crear este portafolio que en verdad de 24 horas, que es lo que nos importa, porque eso es lo que nos pide un cliente, ¿no? No nos pide solo la hora sol, tampoco nos pide la hora, solamente la hora en que funciona el viento, nos pide 24 horas por lo general un gran cliente. Entonces estamos complementando con estos tipos de tecnologías. De hecho, Fénix es propiedad de Colbún, ¿no es cierto? Y Colbún de pronto hace unos años dio un vuelco muy grande y se dedicó con mucho énfasis a las renovables. ¿Es así? Es así, mira, en Colbún tienen, para que ustedes vean la dimensión de nuestra casa matriz que está en Chile, tienen 5.000 megas instalados. Son el segundo actor más importante en el sistema chileno. 5.000 es más de la mitad del sistema peruano. Pero ellos están apostando y creciendo también y siguen creciendo con proyectos renovables. Ahorita, en marzo del año pasado, ellos han inaugurado la planta eólica más grande de Chile y la segunda más grande de Latinoamérica. Entonces, en verdad, están muy, muy comprometidos con todo lo que es renovables. Y también nosotros formamos parte de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, con quienes en verdad nos llevamos muy bien, ¿no? ¿Y para cuándo podemos esperar más o menos el primer proyecto renovable de Fénix? Oye, nosotros estamos esperando que sea el 2030, no depende de nosotros, en realidad depende de tú sabes que el tema de los permisos, ya tenemos estudio de impacto ambiental del primer proyecto, pero estamos tratando de avanzar con los demás, cerrando temas de terrenos,
es un poquito engorroso y tú has visto cuánto tiempo demora, sobre todo el primer proyecto que nosotros queríamos poner es una eólica de gran magnitud, ¿no? Pero como que están un poquito tarde, ¿no? Y esto tiene que ver con la regulación. ¿Cómo ves el entorno regulatorio para el desarrollo de renovables en el Perú? Y también qué problemas le crea, vamos a hablar más adelante, qué problemas le crea a las térmicas que usan gas natural la penetración de renovables. Mira, en realidad sí, eso, como les digo, el principal problema que vemos nosotros es asegurar las tierras en temas de proyectos renovables. Es difícil porque la mayor parte de los proyectos están en zonas del Estado. Entonces, actualmente lo que nos sucede nosotros es que pedimos una concesión temporal, no las dan. Entramos a mirar el terreno, el polígono donde va a estar nuestro proyecto futuro y en el interín vamos avanzando con todos los trámites medioambientales, pero que duran tanto que al final nos encontramos con situaciones diferentes en campo, ¿no? Puede ser que haya otro que reclame una concesión minera, hayan poblaciones que estén ahí en la zona, que aparecen después de que nosotros hemos hecho todo el recorrido. Entonces, nos cuesta mucho trabajo asegurar el terreno, la Eso parte es súper legal del relevante, terreno. ¿no? Porque yo tenía entendido que el problema más difícil era con las comunidades, pero tú me dices que es con los terrenos eriáceos del Estado. Sí, con Pero los terrenos supuestamente el erosivos. Estado impone servidumbre o lo puede tener. ¿Por qué es tan difícil cuando es terreno del Estado? Sí, mira, a nosotros, ¿qué nos sucede? En Chile es distinto, porque en Chile tú primero aseguras el terreno, obviamente con las garantías del caso, y tú construyes un terreno que ya sabes que es tuyo y tienes unos tiempos para construir. En este caso no, te dan la concesión temporal, tú tienes que avanzar con todos los procedimientos y tienes el riesgo de que si avanzas y hay alguien que avanza más rápido que tú, pues a ese que avanzó más rápido le dan la concesión definitiva. Entonces, el tema está que deberíamos cambiar un poco el tema de la regulación, cómo hacemos para darle un poquito más de previsibilidad a las inversiones, ¿no? Nosotros siempre tratamos de explicar eso en Chile y no pueden entender todos los problemas que hay acá con los terrenos. Pero nada les impediría comprar un terreno con anticipación, aun cuando están con concesión temporal. Hacemos eso cuando es un Terreno terreno privado. privado. Entonces, en esos casos sí pagamos una suma por arrendar las zonas y también incluso ahí también demora un poquito. Ahorita estamos avanzados, muy bien avanzados con cerrar los terrenos para el proyecto más grande que tenemos que es Vallehogar. ¿Y qué tienen que hacer para que el Estado les asigne el terreno cuando es terreno del Estado? Pedir una concesión temporal, avanzar, presentar todos los trámites que están en estudio de impacto ambiental, pedir la concesión definitiva y con todo eso recién es que podemos asegurar los terrenos. ¿Ah, sí? Sí, es así, así Sí. de engorroso es, y sí. Mira, Bueno, imagino que muchos de los que están avanzando con estos proyectos renovables están pasando por las mismas dificultades, ¿no? sí, y son varios al mismo tiempo, ¿no? No están una competencia muy grande Exactamente. y mucha concurrencia de proyectos, ¿no? Se pelean los terrenos, me imagino. Así es, así es, así es. Entonces es como que el primero que termina, el que se mueve más rápido, es el que puede tener más probabilidades de quedarse con el área. Y desde el punto de vista de una empresa que nace como térmica pero va a ser renovable, ¿cómo ves tú el problema de la gestión del gas natural desde el punto de vista de contratación? Porque aumenta la participación renovable y va a ir disminuyendo, quieras que no, va a ir disminuyendo la participación de gas natural. Sí, mira, nosotros creemos que las centrales térmicas, que hay varias, Mm, deben mantenerse en el tiempo porque son la base. Al final, si tú tienes una planta solar que produce solamente cuando hay sol, ¿qué haces para suministrar a un cliente que quiere 24 horas? Entonces, las térmicas en realidad ayudan mucho con los laterales, ¿verdad? La eólica también, la eólica es más o menos tipo 24 horas, con un poquito menos en la cola de punta, un poquito más de la punta también ayuda, pero quien te va a cerrar todo el rectángulo que uno necesita contratar en realidad son las térmicas. Entonces, ahorita están ayudando y van a ayudar a esta transición energética que todos necesitamos. Lo que necesitamos es que entre más oferta y la oferta que va a entrar tiene que ser renovable porque las solares se construyen rápidamente, las eólicas demoran más, pero ya no es posible hablar de hidroeléctricas con lo que se demoran. Y por otro lado, tampoco muchas más térmicas, porque ahorita tenemos pues restricciones de la capacidad del ducto. Mientras que no se resuelva eso, no vamos a poder hablar de mayor cantidad de térmicas. Entonces, las que están ahorita en servicio, deberíamos mantenerlas por todo el tiempo que logremos que después las baterías bajen a un precio tan bajo que realmente podamos tener baterías. Hoy en día la batería no puede competir con el precio del gas natural. Ese es un tema. El otro tema que nosotros vemos es que la central
las centrales como nosotros térmicas tienen que empezar a ser más flexibles y hacia ahí deberíamos trabajar para que nos prendan y nos apaguen. Entonces nosotros igual estamos viendo cómo hacer para migrar hacia esa flexibilidad en el futuro, pero tenemos una restricción que son los combustibles. Nosotros pagamos transporte y distribución, usémoslo o no al 100%. O sea, cuando esto suceda, ahorita, por ejemplo, estamos usando 100% hemos pagado 100% de distribución a pesar de que ha estado parado el ducto de TGP. Igual no los cobran. ¿Por qué? Porque el contrato dice que está disponible para que lo uses a pesar de que aguas arriba no puede inyectar gas. Entonces, nosotros tenemos que resolver temas contractuales de contratos de gas natural para que también sean flexibles y acompañen justamente esta transición. Son 3 niveles de contratos, ¿no? El de molécula, el de transporte y el de distribución. Así En es. molécula tienen un poco más de flexibilidad. Mira, el de molécula, para que los que nos escuchan puedan entender, nosotros tenemos contrato de molécula con Pluspetrol y la molécula sale del gas de camisea. Tenemos un contrato con TGP que recibe esa molécula en Cusco, justo donde se ocasionó la falla, y llega hasta el City Gate de Lurín con una presión, y luego tenemos con una presión de bastantes bares, muy alta presión, y luego en Lurín recibe la distribuidora que es cálida, baja la presión y ahí llegan o a las casas o a las generadoras o las grandes industrias. Nosotros como generadores y las grandes industrias, las de verdad que consumen muchísimo gas, tenemos contratos con tres, como tú dices, tres actores, Pluspetrol, TGP y la distribuidora que es cálida. Entonces, efectivamente, con Pluspetrol al principio también era 100% take or pay. Es decir, si usted no lo consume, Lo pagan. lo paga. Entonces, logramos unos cambios. En verdad, fue muy buena la gestión que se hizo y Pluspetrol dijo, bueno, por lo menos sinceren lo que van a consumir. Y ustedes lo que van a consumir nos lo dicen, lo proyectado, y tienen una cantidad en avenida y una cantidad en estiaje mínima. Y si ustedes no la superan, o ya tienen que pagarla. Pero por lo menos nos dan la opción de nosotros decir un porcentaje menor en avenida y un porcentaje mayor como térmicos, prácticamente estamos prendidos todo el estiaje y eso nos ha ayudado muchísimo. Pero con el transporte no hay forma de bajarles el take or pay porque yo tengo un contrato hasta el 2032, 100% pago de take or pay. Entonces yo estoy, y tú has visto que nosotros nos bajan las térmicas, igual estoy, no consumo el gas y lo tengo que pagar igual. Y en la distribución, peor aún. Entonces, nosotros estamos pidiendo en realidad que comiencen a conversarse ya estos temas de flexibilizar tanto el transporte como la distribución para que podamos adecuarnos a esta transición que se va a venir de todas maneras, ¿no? Y eso depende solamente de una negociación entre privados. El Estado tiene algo que hacer. El FRC famoso, el Fondo de Referencia de Contratación, El FRC, sí. ¿qué influencia tiene en esto? Sí, mira, lo que pasa es que el factor de reserva o el factor diario de contratación que nos exigen a nosotros es igual al 100% en el contrato de TGP, ¿ya? Y eso no lo podemos cambiar hasta que se venza, que es en el 2032. Entonces, ya hay contratos que tú seguro debes haber visto que se están empezando a renegociar o vencer en el 27 o que se han vencido y os han adecuado 2 años más. Ellos ya tienen más libertad y han podido bajar su factor de contratación. Nosotros no podemos, si está hasta el 2032. Lo que estamos pidiendo es de alguna manera adecuarnos a todos estos nuevos contratos que ya se están renegociando para que nosotros nos den la posibilidad también de elegir un factor de contratación menor, que sea acorde con lo que pensamos nosotros en realidad producir. Eso es lo que estamos buscando hasta ahora. No hemos logrado mucho. Hay una asociación nacional, hay una asociación de gas natural, están ahí todos los gasíferos, todos los generadores, casi todos, Grandes consumidores de gas los grandes natural. consumidores y bastantes de los generadores térmicos también ahí para ver de qué manera podemos cambiar de alguna manera esos contratos, ¿no? Por lo menos acogernos a los contratos nuevos que se firmen, los que ya se van venciendo, que nosotros vamos a acogernos. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, trabajando este año. Va a ser, seguramente se va a escuchar muchísimo del tema durante el año 2026. Pero tal como dices, aparentemente depende casi exclusivamente de la buena voluntad de TGP. Sí, exacto, y de la presión que tenga. En realidad lo que hemos visto nosotros es que TGP durante muchísimos años ha recibido ciertos ingresos que nosotros consideramos que ya han pagado con creces la inversión. Entonces podría flexibilizar tranquilamente un poco para que podamos nosotros llegar a una transición ordenada y justamente pues no tener estos sobrecostos que en realidad nos matan. La idea es que continuemos apoyando la transición y no que nos cobren cosas que no vamos a usar. Esa es la idea.
armaremos un debate con TGP aquí. Yo creo que TGP va a tener que venir acá a hablar contigo y dar su posición. Sí, claro que sí. Muy bien, Silvia, interrumpimos ahora. Para continuar, no se vayan. Toca nuestro segmento DataCoes, donde recibirán información numérica muy interesante. Volvemos. Hoy hablaremos sobre el uso del gas natural en la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, más conocido como el SEIN. Cómo ha evolucionado, cuál es su participación actual y qué impacto tiene en los costos de generación. El uso de gas natural en la generación eléctrica en el Perú comenzó a crecer de forma importante a partir de la puesta en operación del proyecto Camisea. Antes de ello, gran parte de la generación térmica utilizaba combustibles líquidos, tales como diésel o residual, con costos significativamente mucho más altos. Con la incorporación progresiva de centrales a gas natural en el SEIN, la participación de esta tecnología aumentó de manera sostenida. Como se puede ver en el gráfico, según fuentes oficiales del COES, en el año 2006 la generación eléctrica con gas natural ya representaba aproximadamente el 17% de la producción eléctrica anual del SEIN. Y para el 2015 la participación ya había alcanzado el 46%. Como se puede notar, este cambio transformó la matriz de generación del país, incorporando una fuente térmica con menores costos variables frente a los combustibles líquidos. Si bien es importante considerar que a partir del año 2017 la creciente penetración de generación renovable no convencional han contribuido a una ligera reducción en la participación del gas natural en la matriz de generación eléctrica, este recurso continúa desempeñando un rol fundamental en el SEIN. En efecto, por el año 2025, la participación anual del gas natural se sitúa alrededor del 35%. No obstante, dicha participación presenta una marcada variabilidad estacional asociada al régimen hidrológico. En particular, durante los periodos de estiaje o sequía, la participación del gas natural se incrementa hasta valores del orden del 37%, mientras que en periodos de avenida se reduce a aproximadamente 32%. Este comportamiento refleja el rol del gas natural como tecnología de respaldo frente a la menor disponibilidad de recursos hídricos, lo que se refleja en su operación en bloques de base, media y a veces hasta punta, tal como se puede verificar en la línea naranja en el siguiente diagrama de carga de un día típico. Uno de los factores determinantes en la relevancia del gas natural dentro del SEIN ha sido su bajo costo variable de generación, en comparación con centrales térmicas que utilizan combustibles líquidos. En términos históricos, dicho costo ha oscilado típicamente en un rango aproximado de 25 a 50 dólares el megavatio hora, dependiendo de factores tales como la eficiencia térmica, condiciones operativas y otros. No obstante, el principal determinante de esta competitividad radica en el bajo precio del gas natural en boca de pozo, el cual se ha mantenido en un rango aproximado de 1 a 2 dólares el millón de BTU. Y este comportamiento responde al esquema contractual del proyecto Camisea, cuyo contrato de explotación establece un mecanismo de fijación de precios con tope y fórmula de reajuste desacoplada de las cotizaciones internacionales del gas y del petróleo. Este diseño ha permitido mitigar la exposición del SEIN a la volatilidad de los mercados energéticos internacionales, especialmente en contextos de shock externos como conflictos geopolíticos o crisis energéticas globales. Como resultado, las centrales a gas natural han logrado posicionarse de manera estructural dentro del despacho económico del SEIN, operando no solo como unidades de respaldo, sino también como tecnología marginal y en muchos casos inclusive de base, contribuyendo a la estabilidad de los costos marginales y a la eficiencia económica del SEIN. En resumen, el gas natural se ha convertido en uno de los pilares de la generación térmica en el SEIN, contribuyendo a la diversificación de la matriz eléctrica y a la operación económica del sistema. Esto fue DataCoes. Bien, bienvenidos de nuevo. Seguimos con nuestra especial invitada Silvia. Y Silvia, permíteme contarte que cuando hablabas de flexibilidad, que prende y apaga, me hiciste acordar de una costumbre arequipeña, el prende y apaga, ¿lo conoces? No. Es una copita de anisado, esa sí. como quema el anisado, Sí. y un vaso muy grande que tiene un nombre que no puedo repetir acá, de chicha de jora, Mira. o chicha de guiñapo, lo dice. Entonces, tomas el anisado, que es el prende, Ujú. le quema todo, y lo apagas con la chicha. Para que sepas. Entonces vamos a aplicar eso a la flexibilidad ante las renovables. Claro. Bueno, y ahora nos toca pues un tema que no lo habíamos previsto cuando hablamos con Silvia para esta conversación. Estaba todo bien y en eso apareció pues este problema de la interrupción del flujo de gas, interrupción total para lo que respecta a la generación eléctrica. Y entonces le preguntamos a Silvia si podíamos conversar sobre el tema y muy valientemente nos dijo que sí. Así que Silvia, ahí queríamos empezar a hablar. Bueno, hay un tema adicional que se debe conocer. Fénix es dual, es decir, que está preparada para trabajar con gas o con diésel.
y lo puede hacer el cambio en pocas horas en un sentido y sin interrupción en el otro sentido, ¿no es cierto? Entonces, eso le agrega complejidad a la labor de Silvia, porque nos va a contar cómo sufrió consiguiendo petróleo. Cuéntanos cómo fue, qué pasó. Recibieron la noticia, supongo del COES, que se iban a quedar sin gas. ¿Qué hiciste? ¿Te desmayaste y luego? Mira, lo primero es, nosotros tenemos que tener, para ser duales, teníamos que asegurar por lo menos 5 horas, durante las 5 horas de punta, tenemos que tener combustible suficiente o un contrato que nos abastezca 15 días durante un mes por las horas de punta. Entonces nosotros, obviamente, teníamos nuestro contrato con un proveedor reconocido. Entonces lo primero que hicimos al recibir la llamada fue activar nuestro contrato, porque el contrato estipula que tiene ellos 10 horas para inmediatamente moverse y actuar y comenzar a llegar las cisternas de diésel. Entonces, en paralelo, activamos nuestro comité de crisis, o nosotros formamos parte de la casa matriz Colbún, en donde para ellos, pues, la seguridad es lo más importante, y ante un evento de esta magnitud, pues se activó en la casa matriz también un comité de crisis para que toda la empresa y el corporativo estuvieran alertas. Entonces, llamamos a este proveedor en un domingo, lamentablemente pues el domingo a veces, y como se entiende también que el proveedor no va a tener la cantidad de cisternas esperando, sino que tercerizan por lo general, porque ya lo sabemos ahora nosotros de la experiencia, ellos tercerizan las cisternas y los choferes. Entonces, para activar las cisternas y los choferes, les demora un tiempo, según nuestro contrato, 10 horas. Sin embargo, esto demoró bastante más. Entonces nosotros recién comenzamos a recibir las cisternas unas pasadas las 10 horas, 14, 15 horas recién las primeras cisternas, y como nunca habíamos activado con tanto tiempo y con tan poca premura, sin haber programado, porque generalmente pues es bastante programado los temas de la salida de TGP o de Plus Petrol, recibimos las primeras cisternas, estuvimos comunicándonos constantemente, iban a llegar las siguientes cisternas para recargar el tanque, y lo tengo lleno. Tengo un tanque que me da autonomía pues para medio día, no más de eso, porque se espera que solamente son 5 horas las que se tienen que operar. Para eso está el tanque para 2 días de 5 horas. 2 días más. Sí, pero de 5 horas. Entonces nosotros prendimos la máquina y seguramente tú has estado viendo que comenzamos a bajar la potencia. Y nosotros no sabíamos qué hacer porque no llegaban las cisternas, porque decían que todavía estaban en las colas. Y hasta que al final tuvimos que apagar la máquina, y te consta a ti que tuvimos que apagar la máquina, quedamos en cero, y ahí recién comenzaron a llegar y ya comenzó a fluir la parte logística de este proveedor. Pero nosotros, no contentos con eso, en el interín comenzamos a buscar 2 proveedores más que trabajamos en paralelo. En esta situación, con los proveedores tuvimos que pagar de cash. Imagínate la cantidad de millones que tuvimos que sacar y en tiempo récord. Tú sabes que las empresas grandes tienen sus procedimientos, pues ahí tuvimos que activar justamente ese comité de crisis para que nos liberaran rápidamente el dinero y poder pagar en adelantado y en efectivo. Y ahí comenzó a normalizarse ya la entrega de las cisternas. Y es así que nosotros comenzamos a subir la carga. Para que te des una idea, si a mí me paran la máquina, me cuestan, o tengo que utilizar 3 cisternas solo para prender, ¿no? Entonces, obviamente es carísimo. Entonces yo no puedo estar prende y apaga, no solamente porque malogra, porque comprometo al sistema o la operación, sino también es que es costoso, ¿no? Entonces, una vez que comenzamos a aprender ya estabilizar la máquina, nosotros pensamos, vamos a tratar de dar una base. Empezamos con 200 megas, tuviste que estamos en 200 megas casi todo el tiempo, subiendo también en la hora punta al máximo, y comenzamos ya a subir hasta 290, y ahí nos encontramos con el segundo gran desafío, que es el agua. Nosotros, para producir en gas, tenemos un tanque que almacena agua desmineralizada súper pura, y tenemos otro tanque que hace otro procesamiento que desala y potabiliza agua para la población de Chilca, cuando nosotros damos agua potable a los vecinos de Las Salinas. Entonces, cuando producimos con gas natural, este tanque de agua DEMI es más que suficiente porque casi siempre está lleno. Pero el desafío es que cuando producimos con diésel, la cantidad de emisiones, para bajar las emisiones necesitamos una cantidad enorme de agua. Hay que inyectar más agua. Muchísimo más agua para proteger los equipos y también para bajar las emisiones de diésel. Entonces ahí comenzamos si por ejemplo nosotros producimos 2, necesitamos 4. Así era la cantidad de agua que necesitábamos. Entonces comenzaron no solamente a llegar
las cisternas de diésel, sino que además tuvimos que acudir a quienes tenían agua de EMI. Y ahí solamente los generadores térmicos usan este tipo de agua. Y todos los generadores vecinos, llámese Calpa, Engie, Termochilca, me estoy olvidando de alguien, Origen incluso, nos prestó en los últimos días también, a pesar de que están mucho más lejos, cuando ya no nos alcanzaba el agua para seguir produciendo, manteniendo el sistema 300 de base y 500 y pico megas en la punta. Nos prestó inclusive, nos dieron el agua, nosotros pusimos las cisternas. También un tema para conseguir las cisternas eran escasas y tienen que tener unas características especiales para no contaminar el agua. Contaminar, claro. Y además la rigurosidad, porque para entrar y recoger el agua de estas empresas que muy amablemente todos se comprometieron, todos hicieron un cuerpo común para ayudar y sacar adelante, ellos también pusieron a su jefe de turno doble esfuerzo porque son proveedores nuestros de las cisternas que ellos no estaban homologados. Entonces, imagínate dejar entrar a proveedores no homologados, era doble esfuerzo de revisión, de control, porque cualquier cosita puede salir mal. Imagínate el peligro trabajando con diésel, con agua que puede estar contaminada. Entonces, realmente el esfuerzo de Fénix, del equipo de Fénix y de todos los que estábamos comprometidos ha sido realmente muy, muy fuerte. Y eso es muy bueno que se sepa, ¿no? Porque hay mucha gente que en redes critica, ¿no? Dice, debieron hacer aquello y debieron hacer más, no toman en cuenta la cantidad de pequeños problemas o grandes que has tenido que ir resolviendo solo para que funcione como se esperaba que funcione, ¿no es cierto? Además llegó un momento, César, en que teníamos 50 cisternas de diésel y 22 o 23 cisternas de agua en el día, o sea, transitando por Chilca, que es un pueblo pequeño, ¿no? Las Salinas, en donde la máxima velocidad es 20 kilómetros. Entonces teníamos que poner los vigías para que no vayan a infringir cualquier norma y imagínate, puedan causar un accidente. Para nosotros, la regla básica para nosotros y para la casa matriz es la seguridad primero, ¿no? Claro. Entonces, Y la población podía protestar. por supuesto. Y a la vez teníamos que seguir entregando el agua potable, que no es menor el esfuerzo. Entonces, producir con diésel tiene otros retos, otros temas de seguridad y además el agua demineralizada más el agua potable y bueno, eso en verdad fue un poco estresante. Sí nos dio pena escuchar un poco de prensa que criticaba un poquito, pero bueno, aquí estamos para decir nuestra verdad y contar todo el esfuerzo que se ha hecho en pro de mantener el sistema operativo. Y fue un esfuerzo enorme, hay que decirlo. Y déjenme contarles cómo pasó. El domingo todo el mundo tranquilo. Entonces de repente TGP anuncia, oye, por si acaso, no va a haber más gas para generación eléctrica. Vamos a soltar solo 70 millones de pies cúbicos diarios y eso alcanza con las justas para domiciliario, para el transporte masivo, ni siquiera para los taxis de GNB y algo para Contugas. Y la generación eléctrica, cero gas para la generación eléctrica. Entonces, en ese momento, pónganse ustedes en el lugar de todos los centros de control, el de Fénix, el del COES. ¿Cuál era la situación en ese momento? Inmediatamente empiezan a llamar a todas las empresas que pueden cambiar de gas a diésel y a las empresas que son puro diésel. Arranca tu máquina. En ese momento, Electroperú, que es el complejo hidroeléctrico más grande del país, estaba parado porque estaban haciendo la purga de su represa de Tabachaca. Entonces, ¿qué es la purga? Simplemente que para la central y hacen correr el agua por las compuertas de abajo con todo el volumen de agua para que limpie y no se sedimente tanto, porque si no pierden capacidad de almacenamiento. Entonces en ese momento, oye, Electroperú, tienes que parar. No, pero si yo paro mi purga, pierdo un montón he movido gente, contratistas, etcétera. Pero el sistema, oye, arranca la máquina del norte, pero está en mantenimiento, arranca el otro, arrancó, pero falló. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces fue un momento de tremendo estrés para todo el mundo. Así es. Pero lo importante de resaltar es que, excepto ese bache que hubo por las cisternas, ni siquiera por las centrales o por la gente de las centrales del sistema eléctrico respondió y después el sistema eléctrico ni siquiera se mencionaba. Todo el tema estaba en GLP y en GNB, porque todo el mundo seguía teniendo electricidad ininterrumpida y sin que nadie se entere ni se preocupe, ¿no es cierto? Así Y es. esa fue una labor en conjunto, que funciona bien, ¿no? Y a mí me da cuando la gente pregunta, ¿y el COES tiene planes de contingencia? El COES y las empresas vivimos en planes de contingencia. Ese es nuestro modus vivendi, ¿no es cierto? Y así funcionó. En verdad funcionaron ustedes muy bien. Imagínate sacar pues el 40% de la generación de golpe a gas y ponerla a diésel.
tremendo reto. También, en verdad, ha sido un trabajo conjunto. COES, el ente regulador, también se dio una vuelta por todas las centrales para ver si estaban cumpliendo si tenían o no estaban generando de acuerdo a lo que habían ofrecido. Nosotros también nos visitaron hasta 2 veces. Pero no ayuda mucho que digamos, ¿no? Solo Pero fiscalizan. nos fiscalizaron, ahí nos dijeron, a nosotros nos quedó la tranquilidad que nos dijeron que habíamos cumplido con todo y más, ¿no? Entonces nos mandaron una carta, eso estábamos contentos con eso. Se movió también rápido, o sea, mi percepción es que se movieron rápido, articularon muy bien también hasta el Ejecutivo, el Ministerio. Hubieron muchísimas reuniones de la Sociedad Nacional de Industrias, tratando de pedir que saquen decretos para que puedan bajar y relajar un poquito los temas ambientales para que ellos puedan cambiar rápidamente de un combustible a otro. A nosotros inclusive cuando pensamos, esto se va para más, porque TGP no nos decía a ciencia cierta cuándo iba a arreglar el problema. Estábamos bien preocupados y decimos, teníamos que tener un plan B. ¿Qué pasa si va más allá de 14 días? Entonces, ¿qué cisternas? Ya no habían, las cisternas estaban colapsadas. Entonces, inclusive hicimos un plan para ver si traíamos cisternas desde Chile, desde las operaciones de allá, que tienen muchísima experiencia con diésel en Chile, y solicitamos que la cisterna y el chofer, que obviamente estén con todas las certificaciones allá en Chile, pudieran ser homologados acá, y eso también lo hicieron a través de un decreto rápidamente. O sea, sí hemos visto en realidad Capacidad de reacción. capacidad de reacción rápida de un ejecutivo que en realidad nos sorprendió. Un objetivo relativamente nuevecito. Muy nuevo, sí, muy nuevo. El ministro también atendió rápidamente abrió en realidad el espacio para poder comentar todas las necesidades que teníamos. Nos sorprendió eso también, positivamente. Ustedes, bueno, que se comieron tremendo trabajo que nunca hemos visto antes, ¿no? La gente del centro de control de nosotros, cuando nosotros íbamos a restablecer el servicio, decían, ¿qué tal reto para el centro de control del COES prender 2.800 o 2.500 megas de la nada de cero? Porque no es fácil, siempre algo pasa en el camino, ¿no? Si no solo a la hora de prender, sino a la hora de apagarlos, Apagarlas. también es todo un tema, es casi un arte, porque no es que por si acaso, no es que existe una gran computadora como Star Trek que controla todo, ¿no es cierto? Los controladores del centro de control tienen que estar viendo que la frecuencia ni se sube ni se baje. Entonces, cuando volvió el gas, empiezan a arrancar las centrales que tienen gas y tienen que ir bajando y apagando poco a poco las centrales con diésel. Y eso tienen que hacerlo con un equilibrio muy delicado, porque si la frecuencia se salta un poquito hacia arriba o hacia abajo, suena una alarma terrible, no sabe, y puede pasar la catástrofe. Entonces, yo estuve presente ese rato que volvía el gas y de verdad que admiro a los chicos de centro de control porque tienen que tener todo en la cabeza, Sí. porque no tienen tiempo ese momento de estar consultando y esta máquina cuál es, cómo es, ¿no? Entonces sí, es una cosa muy, muy relevante que sí quisiéramos que se conozca. Que se conozca, y realmente las felicitaciones del caso porque no lo ha sentido, la gente no lo ha sentido porque seguía teniendo luz en su casa, ¿te das cuenta? Exactamente. Lo ha sentido para aquellos, seguramente algunos lo deben saber, pero solamente en el racionamiento de 250 megas lo sintieron, en parte proporcional, las industrias que tenían más de 5 megas, o sea, son consumidores medianos, a los cuales se les racionó un poquitito durante unas horas, ni siquiera fue, y todo lo demás tuvieron 100% gas, electricidad en sus casas, ¿no? Y ahora la demanda sí bajó, un poco bajó, porque obviamente no había gas natural, entonces las industrias que tenían equipos de gas natural tuvieron que bajar sus consumos, ¿no? Pero fuera de eso, en realidad sí ha habido una muy buena, un buen manejo operativo de todo el sistema eléctrico. Y además, y a pesar del enorme costo económico que significa para empresas como la de ustedes, ¿no es cierto? Que Sí, pasaron de gastar lo que cuesta producir con gas, que será $24 el megavatio hora, probablemente algo por ahí, a 10 tener veces que más. pagar 10 veces más para mantener sus contratos. Así es, así es. Y ahí sí fue muy, muy fuerte para nosotros porque en realidad el contrato de TGP firmado con el Estado, y eso sí, quisiera que lo sepan, tiene ese contrato U, establece que TGP tiene que tener disponibilidad del 99% en el año, es decir, solo 3.65 días debería estar fuera de servicio por cualquier razón distinta. Entonces, estos 14 días que ha estado, pues sobrepasa cualquier lógica, y nosotros como generadores térmicos pensamos
la máxima indisponibilidad que hemos tenido durante todos los años, tú puedes revisar la historia, nunca ha sido de esta magnitud y nunca cero. Siempre hemos tenido algo en el ducto para que alguna de las generadoras térmicas produzca. Esta vez nos dejaron en 0 y 14 días. Entonces, esos sobrecostos, como tú dices, que pasaron a 10 veces más, no los podemos trasladar a nuestros clientes, y menos en los contratos regulados, porque los contratos regulados los han determinado los ENARMEN. No nos permitía a nosotros ningún traslado, ¿no? Y nosotros, con la lógica de que no más de 3.65 días debería parar el sistema de gas, uno toma ciertas precauciones, pero jamás puedes trasladar 14 días. Entonces, ahí sí es donde nos estamos quedando con unas pérdidas millonarias que esperamos que pueda, en verdad, las autoridades reconocerlo de alguna manera, ¿no? Sí, complicado el tema, ¿no? Es complicado. Nosotros estamos planteando, y en realidad nuestra posición es, finalmente, si no hace nada el gobierno, el regulador, ¿no? O el ministerio, no hace absolutamente nada, lo que vamos a tener que hacer por lógica económica es trasladar estos sobrecostos, porque otra vez no nos va a pasar al cliente, a los clientes que están renovando. Entonces, los clientes libres recibirán ofertas con varios dólares más para coberturarnos en las licitaciones que ya empezarán a hacer el próximo año, seguramente en el 27 empiezan las licitaciones, pues vamos a tener que ofertar precios más altos, todo el sistema, ¿no? Y la otra, como nosotros pensamos, esa es una forma de poder coberturarse contra estos riesgos, porque los riesgos persisten. Hay 800 kilómetros de ducto de TGP que realmente cualquier cosa puede suceder, y nos vuelve a pasar a todos los peruanos, porque no solo el sector eléctrico, a todos los peruanos nos quedamos en gas. Y estas soluciones que está planteando ahorita, he escuchado el Ministerio de Energía y Minas, una planta regasificadora, mínimo va a durar 2 años, si no es más. Mucho más. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? La lógica dice, habría que ser previsores y ver cómo nos coberturamos de esto. Entonces, no creemos que la solución salga porque vayamos a incrementar los precios ofertados, sino más bien, ¿por qué cargarle al cliente desde ya algo que de repente no va a ocurrir? Debería haber un fondo, de repente hay muchas formas de regular ese tema. Creemos que hay que pensarlo bien, hay que juntarse, que nos inviten a todos los involucrados. Siempre lo que tratamos es que el beneficio sea mayor que el costo como sociedad, ¿no? Finalmente. Súper relevante el tema que mencionas. Lamentablemente el tiempo se nos acabó porque amerita una segunda entrevista para discutir alternativas al respecto de eso, y también algunos otros temas regulatorios que seguramente te preocupan. Sí, Pero sí, lo sí. dejamos en el tintero y te lo Para la prometemos para próxima. para la siguiente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jacinta, por Gracias. venirte acá. Gracias por la Ha sido un invitación. placer. Y a ustedes todos, muchas gracias por su atención. No dejen de sintonizarnos, ¿no? Y porque vamos a seguir con este tipo de entrevistas tan, pero tan interesantes. Muchas gracias y hasta la próxima.